descansamos también, ¿cierto? Amén. Mi pastor Reinaldo, es una sorpresa, ¿cierto? Yo pensé que llegaba mañana, pero llegaron hoy día. Mi hermano Gustavo y su familia, desde Santiago también vienen ellos. Y todos juntos hacemos uno solo. Importante es la unidad. La unidad es la fuerza. Y a veces perdemos eso. Perdemos unidad. De repente cada uno queremos, no sé, hacer fuerza solo. Nos creemos muchas veces llaneros solitarios en el Evangelio. Y ahí es donde fallamos. Fallamos cuando los creemos llaneros solitarios. Dios quiere que seamos como la primera iglesia. Cuesta mucho a veces que la obra del Señor crezca. Cuesta mucho. Porque hoy día tenemos muchas iglesias alrededor nuestra y es como cuando hay muchos negocios también o supermercados que cada uno elige dónde ir a comprar. Entonces en alguna parte vienen productos baratos y uno siempre busca lo más económico y se va tal vez a un supermercado que tiene ofertas todos los meses. Porque de esa manera podemos alcanzar a lo mejor hacer la despensa para el mes. A veces todos queremos tener crecimiento. Cuesta mucho, hermano, crecer. Cuesta crecer. Y el propósito, hermano, de la iglesia, de nosotros los cristianos, es que podamos crecer y llegar a la altura del varón perfecto. Crecer como iglesia. Porque a veces, bueno, cuando llenamos nuestras casas de oración, oh, estoy bendecido y eso. Y como que eso nos frena. Como que de ahí, ya estoy listo, yo me conformo con lo que tengo y listo. Pero creo que tenemos que llenarnos de hambre, hermano, espiritual. Nos ha costado. A veces hemos perdido muchos años predicando unos con otros. Nos ha costado, hermano. Desde el momento, hermano, voy a leer lo que escribí en delante, bueno, fue ayer, anoche, hasta tarde. Desde el momento en que se estableció la iglesia, de la cual tú y yo somos activos, el propósito de Dios ha sido el crecimiento. Crecer. Porque a medida que nosotros crecemos, el reino de Dios se extiende también. Pues si no crecemos, siempre vamos a ser como enanos, espiritualmente hablando. Entonces a veces el problema es nuestra existencia. A veces existe el problema en las congregaciones raquíticas. Hay muchas congregaciones que son raquíticas, que no crecen, que siempre están estancados. En momentos buenos, en momentos malos, pero y a veces cuando le llega un hermano nuevo a la iglesia, todo el mundo, gloria a Dios, Dios te bendiga, y nos saludamos y nos contestamos. Pero ahí nos mantenemos nuevamente. Nos mantenemos ahí quietos, conforme con lo que, porque llegó un alma a la iglesia. Yo sé que, hermano, que las almas, que un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Pero nosotros somos los pescadores. La iglesia tiene propósito. Entonces, si tenemos propósito, hermano, uno de los propósitos, hermano, es mantenernos en el cumplimiento del llamado que nosotros tuvimos de parte del Señor. Obviamente hay pastores, hay líderes. Y bueno, y le voy a hacer una pregunta, hermanos, porque esto es con pregunta. ¿Cuánto anhelan transformación del Señor espiritualmente? Anhelamos la transformación del Señor. La pregunta es: ¿cuál es la razón por la cual existe la iglesia en un estado de estancamiento permanente? ¿Por qué nos hemos estancado permanentemente, hermano, y no crecemos? Y podríamos decirlo en forma espiritual, en forma individual cada uno. ¿Por qué no crecemos a veces? Porque creo que todos tenemos un llamado de parte de Dios, y Dios no nos llamó, hermano, solamente para sentarme en la banca, para hacer un número más dentro de la iglesia.
Dios nos llamó, hermano, para expandirnos, para crecer espiritualmente. Y aquí la responsabilidad puede ser del pastor, a lo mejor, por guía, y también de nosotros personalmente, de cada uno de ustedes. Tenemos una responsabilidad. Y cuando no asumimos esa responsabilidad, entonces, hermano, nos estancamos porque nos conformamos con cumplir en la semana. Voy a ir a la iglesia, por ejemplo, para que el pastor no diga nada. Entonces, manteniendo al pastor contento porque me vio, estoy listo. Sí, el tema no es de alegrar el corazón del pastor, el tema es alegrar el corazón de Dios. Porque necesitamos que Él nos protege y nos guíe. Yo quiero hablar 7 principios, hermanos, los cuales podemos tener mayor crecimiento dentro de las iglesias. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, tener una iglesia grande como nuestro apóstol Billy? En cada región, una iglesia grande, el pastor que tenga más pastores y poder ver gente comprometida en el reino. A todos. Y yo quiero, hermano, hablar acerca en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Dice en el nombre de Jesús, dice, y reuniéndolos, le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esas fueron las palabras de Cristo que le dijo a sus discípulos. Esperen, unidos, juntos. Y mientras ellos esperaban, hermano, la promesa del Padre, ellos estaban todos unánimes en un pensamiento. Ellos estaban ahí esperando, hermano, la promesa del Señor. Todos tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento. Todos compartían lo mismo. Y no se apartaron del propósito y del mandato de Cristo. Entonces, hermanos, como número 1, tenemos que tener una iglesia de creyentes unidos. El problema, hermano, es cuando en las iglesias que estamos esperando la bendición de Dios, no estamos unidos. Cada uno piensa lo que quiere, cada uno hace lo que quiere. No nos amamos. Nos juntamos con el hermano que me cae bien y con el otro el hola y el chao. O sea, perdimos, hermano, la visión, perdemos el propósito de la iglesia. Y la iglesia no es las 4 paredes que decimos siempre, no. La iglesia somos todos nosotros. Entonces, hermanos, cuando la iglesia permanece unida, empiezan a suceder cosas. Y ya no va a ser la misma iglesia que la conocía, la pequeña iglesia de la esquina. Porque cuando la iglesia se une, las buenas noticias, hermano, también se escuchan afuera. Y cuando la iglesia está unida, Dios envía de sus bendiciones, hermano, para bendecir la iglesia y para que haya crecimiento en la iglesia. Bendito sea el Señor. La unidad es fundamental, iglesia. Nadie es más importante que otro al interior de una congregación. Todos somos hermanos. Todos, hermanos, tenemos el deseo de alcanzar ese anhelo de estar con el Señor. Todos queremos que nuestros hermanos de nuestros vecinos alrededor, todos pertenezcan a la comunidad de fe. Todos queremos que se levanten más gedeones para llevar una palabra. Que necesitamos, hermanos, que la iglesia empecemos a pensar todos una sola cosa.
A veces la labor del enemigo es dividir la iglesia, traer problemas. En el versículo 10 dice: y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Entonces dice: regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cercano de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Para dónde fueron? Después que vieron a Jesucristo, hermanos, así ascender al cielo, estos dos varones le dijeron: así mismo lo verán volver. Pero era necesario volver al principio de todo, volver a reunirse, volver a estar en unidad, volver a estar, hermanos, juntos, para que viniera, descendiera el Espíritu Santo y todos fueran bautizados de poder. Que una iglesia sin Espíritu Santo, hermanos, no vale nada. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo está acá en esta tarde? Una iglesia sin Espíritu Santo, hermano, de seguro que va a permanecer muchos años en la misma condición, mirando los unos a otros. Y necesitamos encender la iglesia. Estuvimos la semana pasada en Santiago y todos fuimos impartidos y encendidos por la palabra del Señor. Y hermano, qué tremendo. Nosotros con mi esposa sentíamos el calor, hermano, del fuego del Señor. Porque cuando uno va dispuesto a recibir, uno recibe. No va, digamos, a ver el punto negro del tema, sino que uno va a recibir de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Un día fuimos a visitar la semana a una niña, como de noche con la pastora, a una joven madre que tiene unas hijas, y después de estar un rato conversando con ella y hablándole también de las cosas que el Señor había hecho en Santiago, al otro día le llaman la niña a mi esposa y le dice: pastora, cuando ustedes se fueron quedó un fuego aquí en la casa. Porque nosotros, hermanos, debemos ser personas que contagiemos a los demás con el deseo de hablar del Señor, de conocer a Cristo. La presencia de Dios acompaña a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Hay que tener una búsqueda sincera, hermano, en oración. Ahí donde estamos fallando en las iglesias. Oración. Oración. Los discípulos del Señor, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, hermano, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué recibieron ese poder, ese dunamis? ¿Por qué? Porque estaban orando, estaban unidos. Y necesitamos de eso, iglesia. Yo necesito de eso. Usted necesita de eso. Buscar al Señor unidos. Cuando te inviten, vamos, hermano, a orar. Vamos a orar. Y a veces no hay para qué invitar, porque cada uno tenemos nuestra responsabilidad de hacerlo. En cualquier lugar.
o apartar un lugar en su casa para estar un tiempo con el amado. Y ellos esperaban, hermano, esperaban a que descendiera el Espíritu Santo, porque el Señor jamás ha dejado a su iglesia sola. Siempre el Señor está con nosotros, hermano. Pero tenemos que tomar esa responsabilidad de poder cumplir lo que el Señor quiere y tiene para nosotros. A veces esperamos, el Señor, bueno, estoy esperando, sé que tú me vayas a levantar, como me dijo un día un amigo. Me dijo, yo tengo el llamado de ser pastor. Hace muchos años me lo dijo. Pero estoy esperando al Señor que me levante. Y yo le dije, ¿cuántos años tiene usted, hermano? Le dije, oh, tengo 55 años. ¿Y cuánto tiempo que recibió esa profecía y el deseo en su corazón de ser pastor? Y él me dice, bueno, ya llevo como más de 15 años con ese llamado. ¿Qué está esperando, hermano? Si usted no va a vivir eternamente, si usted no se decide, ya después las fuerzas físicas no le van a dar. Entonces, ahora que tiene fuerza, usted obedezca. Si es del Señor, Dios lo va a levantar. Y a veces esperamos que venga un ángel del cielo, hermano, que nos hable para creer recién que Dios nos llamó. Bendito sea el Padre. Hay que darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Hechos 1:15. Porque en aquel tiempo Pedro se puso de pies en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban allí reunidos. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque eran contados entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Esto pues, con el precio de la infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que en aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues el libro de los Salmos está escrito, que sea ella desierta su morada, y no hay quien habite en ella, y otro que tome su cargo. Por tanto es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros por su resurrección, presentando a dos, a José llamado Bersabás, y al que también llamaba al justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoce el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos es escogido para ocupar el lugar de este ministerio y al apostolado, del cual Judas desvió para irse al lugar al lugar que le correspondía. Entonces, hermano, leo esto porque Judas no le dio todo al Señor. Perdió la vida. Ahora, nosotros, hermano, hemos aprendido la lección. Hemos leído acerca de Judas, cómo traicionó al maestro estando con él, conociendo todo lo que el Señor era, Jesús. Entonces, hermano, él tomó decisiones. Porque acuérdense que, hermano, que uno no es como un robot. Cada uno tomamos decisiones. Cada uno pensamos, tenemos un pensamiento. Somos libres, tenemos libre albedrío. Podemos pensar cualquier cosa. Pero, hermano, ¿qué cosa nos hace fieles? Es estar juntos. Es darle a Dios el primer lugar. Por eso, hermano, tenemos que saber apartar todo lo que es malo. Todas las cosas que nos producen, hermano, alejamiento
que nos producen traición al Evangelio, que nos producen traición a nuestro Señor, tenemos que dejarlo de lado. Porque no corresponde, hermanos, que seamos hombres y mujeres que caminemos dentro de una iglesia y caminemos, hermanos, en el mismo propósito que todo, que al final se pierda. Porque va a venir otra persona y va a tomar nuestro lugar. Bendito sea el Señor. Hay que darle a Dios el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? El primer lugar en tu familia. Primer lugar, antes que los hijos está Dios. Porque si uno elige a Dios primero, todas las demás cosas vienen añadidas. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, a veces nosotros nos equivocamos porque a veces elegimos lo material, lo familiar, cualquier cosa, y a Dios lo dejamos después. Y a veces escuchamos la voz del enemigo. Oye, ¿qué te va a hacer si que no vaya un día a la iglesia? Comparte con nosotros. ¿Qué te va a hacer? El enemigo te está hablando. Busca el reino de Dios primero. Busca el reino de Dios primero. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, pero primero está el Señor. Entonces, cuando elegimos a Dios, no le vamos a dar lugar al enemigo que habla a nuestro oído. Por eso, hermanos, cuando el enemigo te hable, repréndelo en el nombre de Jesús. Bendito sea el Padre. Ahora, la dependencia del Espíritu Santo. Debemos aprender a depender de Él. Porque el Espíritu Santo es el que nos llena. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos juntos. Y dice, y de repente, ese de repente, hermano, no lo sabemos en qué momento llega. Pero de repente, dice el Señor, vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuándo vino? Dígalo más fuerte. De repente vino. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y vino cuando menos lo esperaban. Todos estaban juntos. Todos unánime en oración. Escucha bien, hermano, hermana. No puede no pasar nada cuando Cristo, hermano, lo llena todo, cuando el Espíritu Santo lo llena todo. No puede no pasar nada. Algo tiene que pasar. Algo va a pasar cuando la iglesia se unifique, cuando la iglesia tome el ejemplo de la primera iglesia. Cuando todos pensemos lo mismo. Porque, hermano, el día que a lo mejor tú te quedes, el día que tú no estés presente, te vas a perder el de repente de Dios. Y Dios quiere que ese de repente tú seas parte de Él también para recibir, hermano, la impartición del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. El Señor va a tener que mover algo para que nos juntemos, hermano. Que el Señor mueva, que el Señor nos mueva. Y estaban desconcertados porque cada uno los oían hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y todos hablaban diferentes lenguas. Hablaban en otras lenguas extrañas. Para ellos era extraño escuchar a alguien alabando a Dios, glorificando su nombre y hablando otra lengua. Necesitamos, hermanos, unirnos, porque de repente el Señor, hermano, va a venir, va a enviar lo que nosotros estamos buscando todos los días. Lo que hay gente que a veces no ha sentido nada, pero
cuando empezamos, hermano, y cuando Dios desciende, nosotros no dependemos ya de nosotros mismos, porque dependemos del Señor. ¿Cuántos quieren depender del Señor? Dile al de al lado, depende del Señor. Ahora hay que vivir también el Evangelio. La mejor predicación es la que se hace con los hechos. ¿Aló? Porque podríamos hablar muy lindo afuera, pero los hechos hablan más que 1000 palabras. Wow. A los hijos de Dios lo delata. Cómo caminan, cómo hablan. A Pedro le dijeron, y todavía no recibía el Espíritu Santo. Y alguien, hermano, cuando arrestaron a Jesús y él se va en la noche a calentar, porque hacía frío seguramente, pero algo tenía Pedro ya. Ya era portador, hermano, o sea, solamente faltaba la manifestación, pero él portaba una palabra. Pero en ese momento, hermano, le negó a Jesús. ¿Tú eras el que estaba con Jesús? No, no lo conozco. Y otra, tú eres, porque tu hablar te delata. No los conozco, dijo. Pero, no, si tú eres el que caminaba con él, el que vio los milagros, tú eres el que predicaba con él. No, no lo conozco. Y el gallo canta. Hermano, ¿sabe usted? Cuando nosotros llegamos al Evangelio, todos escuchamos la palabra. Todos, hermanos, Dios a todos nos llena de esa palabra y nosotros nos resuena aquí. Pero todo lo que el Señor nos enseña a veces brota de nosotros, brota de nuestro caminar, brota de nuestro mirar, brota en nuestras conversaciones. Y cuando no, hermano, y cuando nos quedamos callados, cuando lo negamos, alguien nos va a delatar. Pero hoy día, hermano, escucha bien, hoy día hay mucha gente que en las iglesias parecen ángeles adorando al Señor. Saltamos, gritamos, damos gritos de júbilo. Pero cuando están en el trabajo, lo reconocen, pero a veces no por lo bueno. Lo conocen porque su hablar deja mucho que desear. Aunque están entre nosotros, pero a veces no son de nosotros. Qué importante es cuidarse, hermanos. Porque, escucha bien, porque una persona que en la iglesia es una, y cuando va afuera también es la misma persona, con el mismo amor, con el mismo poder del Espíritu Santo, es capaz de ganar almas para Cristo. Que no nos conozca por lo malo. Porque cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora el Señor las hace todas nuevas. ¿Cuántos nuevos hay acá? Todo nuevo, hermano. El Señor nos hizo todo nuevo. Por eso no nos cansamos de hablar de Él. Bendito sea el Señor. Dile que está al lado tuyo y dile, no te canses de hablar de Él. Y de dar testimonio de Cristo. Bendito sea el Señor. Y como último punto, dependencia de Dios. Ay, cuesta depender todo de Dios, porque nosotros somos muy matemáticos. Todo calculamos. Cuando nos falta algo,
Y empezamos a sacar matemáticas. No me da. No sé qué hacer. Matemáticas, porque no me da. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Jesús cuando mandó a sus discípulos dijo, vayan de dos en dos a predicar, pero no se preocupen de llevar nada, solamente la vestidura, y vayan con la palabra, porque el Señor va a proveer. Pero nosotros a veces no entendemos esa palabra. Nosotros no queremos depender de nadie. Si no tenemos, no voy. Porque queremos depender de nosotros. Nos olvidamos que el Señor, hermanos, cuando uno está en Cristo, uno tiene que aprender a depender de Dios. Porque si no aprendemos a depender de Dios, no vamos a ir a ningún lado. Yo sé que mis hermanos tienen trabajo tal vez, pero ellos dependen de Dios, dejaron su trabajo para venir aquí a conocerlo a usted y a entregar una palabra, a entregar lo que el Señor le puso en sus manos. Depender de Dios. El Señor provee, hermanos. Bendito sea el Señor. El Señor es quien nos asegura, hermano, la victoria. Por eso es fundamental que dependamos de Él. El poder no es nuestro, sino proviene del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Quién le da un aplauso a Cristo de la gloria? Bendito sea el Señor. Depender de Dios. Cierto día, esos tres, uno, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, le pidió limosna. Pedro entonces, junto con Juan, fijando su mirada en él, le dijeron, míranos. Entonces Pedro junto con Juan le dijeron, míranos, y los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, porque este hombre siempre estaba dependiendo de alguien, de la gente, de la limosna. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, anda. En el nombre de Jesús. Y haciéndose de las manos derechas, se levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie. Y andaba. Entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Bendito sea el Señor. Todo el pueblo lo vio andar y alabando a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosnas. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. ¿Se fijó usted que Pedro le dice, no tengo nada, no tenemos plata ni oro? Porque ellos no portaban eso. Ellos portaban lo que el Señor le había dado. Ellos portaban del poder de Dios. Ellos no dependían de las cosas materiales. Nunca fue su prioridad el dinero. Lo que ellos portaban era poder de Dios. La iglesia necesita poder de Dios. Necesitamos poder de Dios. No, ¿sabe usted, hermano? Cuando
yo pienso en esas cosas y digo, Señor, ¿cuánto hemos fallado? Porque a veces gente llega, en nuestras iglesias llegan gente enferma y no reciben la sanidad. Pasan años, la misma persona enferma y se va tal como está, ya vos tienes fe, pero falta que los que recibieron el poder de Dios empiecen a creerle a aquel que se lo entregó. Sino el poder no es para hacerse más grande, para hacerse famoso. No es el poder del Espíritu Santo para que nos reconozcan en las calles. Oye, ahí va, mira, ese pastor hace llover oro del cielo. No es para eso. El poder del Espíritu Santo es para bendecir al que necesita. El poder del Espíritu Santo es para que la iglesia de Dios crezca. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo sea principal en nuestras congregaciones. Que no tengamos culto vacío solamente por cumplir. Necesitamos poder de Dios, hermanos. Y ese poder está vigente. Está vigente hasta este tiempo. Hasta que Cristo venga por su iglesia. Por eso, hermano, usted hoy día no tiene que irse igual. Usted tiene que irse transformado en su mente. Que lo que vivieron los discípulos de Cristo también es para nosotros. No nos convirtamos en evangélicos. Convirtámonos en cristianos llenos del poder de Dios. No nos convirtamos en el nombre de una misión que nos respalda. Más que eso está el poder de Dios, hermano. Porque si el poder de Dios no está, la iglesia va a seguir caminando de la misma forma que llevamos 40 años, hermano. Por eso, necesitamos depender de Dios. Nuestra dependencia debe ser del Señor. Dones y talentos nuestros, como servidores, deben estar al servicio del Señor. Porque Él debe ser glorificado, no nosotros. Jamás olvide, hermano, que la caída de los pastores y líderes, obreros y cristianos comprometidos ocurren cuando nos desprendemos de la mano del Señor. Ahí es cuando fallamos. ¿Cuántos hombres fallan porque son usados por Dios, pero después ya Dios lo miran de lado? Total, yo hago las cosas. Usamos lo que el Señor nos entregó para nuestra propia conveniencia. ¿Y cuánta gente, hermano, ha caído? Hombres que eran poderosos, usted los invitaba, llenaban lugares amplios, pero hoy día no están. Hoy día están los humildes. Hoy día están los que nunca se subieron arriba para que los conocieran. Hoy día están arriba los que el Señor ha levantado y tienen que ser hombres de un corazón humilde, que aprendan a depender, no, hermano, de un don, que aprendan a depender del Señor de los cielos, el cual es el que gobierna toda la tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. El enemigo saca ventaja, hermano, siempre, porque produce problemas. Por eso cuando la iglesia va caminando, ojo la iglesia, porque usted está caminando bien, pero no se descuide. Porque ahí está atacando el enemigo. Un pequeño error nos puede costar el ministerio. Pero aquí estamos. Una iglesia que le ha creído al Señor. La iglesia chihuayante, 6 años. Bendito sea el Señor contra viento y marea. Si no hubiera sido de Dios, pastor, usted ya no estaría acá. Dios está con usted. Ha tenido muchos problemas. A veces creo que ha tenido ganas hasta de dejar esto, pero el que lo llamó ha sido fiel para usted. Y seguirá siendo fiel. Hay que seguir siendo fiel porque, hermano, a veces lo bueno cuesta. Lo regalado no se le halla interés.
Usted le regala a un niño que tiene muchas cosas, le regala, lo mira un ratito, después, papá, necesito esto. Y el papá se lo da y lo deja botado. Pero al que le cuesta comprar un kilo de clavo, al que le cuesta clavar una tabla, al que le cuesta venir a hacer el aseo, a ese Dios lo tiene considerado para grandes cosas. Y cuando viene el tiempo de Dios, no hay nada que lo pueda detener. Por eso, iglesia de Dios, usted no tiene que dejarse influir por las malas conversaciones. Usted, cuando alguien le quiera hablar de su pastor o de su hermano, usted hágalo callar en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque nadie se puede levantar contra los siervos del Señor. Por eso, iglesia, permanezcamos unidos, hermanos, para poder crecer. ¿Usted queda en crecimiento? Sigamos los pasos que corresponden. Unidad entre los creyentes. 1. Número 2, búsqueda sincera en oración. Número 3, darle la gloria a Dios primero. Dependencia del Espíritu Santo. Vivir el Evangelio. Dependencia de Dios. ¿Cuántos en esta tarde quieren depender del Señor? ¿Necesitamos crecer, pastor? Nuestro propio lugar, ya Dios lo tiene preparado. Ya Dios lo eligió el lugar donde usted va a estar, pastor. Y no va a ser como esto. Es mucho más. El Señor va a traer la provisión para esta casa. Lo que faltó, Dios llenará graneros de bendiciones sobre este lugar. Los que te miraron en menos, pastor, vendrán a pedir perdón. Y te van a decir, me equivoqué. Me equivoqué. Pero usted los va a bendecir. Los que no han creído, los que se han levantado en contra de un hombre que le creyó a Dios un día. Dios a sus hijos nunca lo va a dejar avergonzado. Pero hay que mantenerse, hermano, en lo que Dios nos llamó. Pastor, el pastor Pablito, Dios ha sido fiel con usted. Seguirá siendo fiel también. Dios tiene un lugar preparado. La provisión para comprar los materiales, Dios ya lo tiene. Va a haber la gloria del Señor. Va a haber una congregación fiel. Una congregación que le va a acompañarle atrás. Pastor, vamos, si se puede. Va a haber provisión, pastor. Y un día cantará victoria y dice, gracias, Señor, porque lo que tú dijiste lo puedo ver. Bendito sea el Señor. Crecimiento en personas, en almas. Porque el poder del Espíritu Santo, si ustedes se mantienen fieles al Espíritu Santo, Dios va a enviar la provisión que necesitamos. Provisión, no les costará tanto. Va a ser rápido. Va a ser muy rápido, no van a estar tantos años perdidos. ¿Sabe por qué va a ser rápido? Porque la venida de Cristo está pronto a la tierra. Entonces Dios va a acelerar las cosas. Va a acelerar las cosas el Señor. Y también para mis hermanos, Dios va a proveerles a ustedes lo necesario para que sigan llevando la palabra de Dios a las personas de todo el lugar de Chile. Bendito sea el Señor. Mantengámoslo unidos, iglesia. Mantengámoslo unidos, porque el Señor viene pronto. Y la iglesia, hermano, no debemos bajar la guardia. Seguimos adelante contra viento y marea. Aunque venga la tempestad, hermano, si viene tempestad, ahí está Cristo para apaciguar la tempestad también. Bendito sea el Señor. Aprendamos entonces, hermanos, a depender del Señor. Bendito sea el Señor.
Para eso, la unidad es fundamental. Por ahí decía en el mundo una palabra, decía: el pueblo unido jamás será vencido. Es una jerga del mundo. Pero de verdad, una iglesia unida, los hermanos unidos. Exacto. No es solo uno, usted, pastor. No somos uno solo, no estamos solos. Con nosotros está el Todopoderoso. Si alguien en esta noche, hermano, ha perdido la esperanza de estar en la iglesia y viene solamente por cumplir, yo quiero decirte, hermano y hermana, que el Señor te ha traído para renovar tus fuerzas. Porque usted no está aquí solamente porque le cayó bien el pastor. Dios lo envió a usted. Y usted es parte del propósito que el Señor tiene para esta iglesia. Y por eso, hermano, que ha tenido guerras, luchas, ganas de irse. A veces, el pastor, no pasa nada, siempre somos los mismos. Pero Gedeón fue con 30 y tantos mil a pelear. Aquí estamos para pelear, dijo Gedeón. No son muchos. Entonces Dios fue eliminando los que no eran. De esos 30 y tantos mil, dejó a 300. A 300 hombres, 300 contra un tremendo ejército. ¿Se fija usted, hermano, que Dios no necesita tanta gente para hacer algo grande? Dios necesita gente que le crea y se humille. Que camine de rodillas. Eso es lo que Dios necesita, hombres y mujeres que caminen de rodillas, porque de rodillas se ganan las grandes batallas. Hermano, bendito sea el Señor. Entonces tienes que levantarte, hermano, y venir a la iglesia, estar en tu casa, arrodillarte. Señor, quiero victoria, quiero que mi pastor sea bendecido. Queremos un lugar amplio para ganar alma y traerla a tu reino. Entonces, hermano, de rodillas se ganan las grandes batallas. Pongámonos de pie, iglesia. Bendito sea el Señor. Necesitamos la fuerza de Dios. Cierra sus ojitos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Agradecemos, Señor, de tu palabra poderosa. Esta palabra, Señor, que está escrita para nosotros, porque tú tenías cosas para hablar en esta tarde. Veníamos con preguntas, Señor, ¿qué hablamos? ¿Qué predicamos, Señor? Pero tú tienes la palabra exacta que necesitábamos. Bendice, Señor, a mis hermanos que vienen de Santiago. Dale fuerza para continuar esta gran labor. Señor, que no fallen. Que se unan más para entregar tu palabra, Señor, en diferentes lugares. Provee, Señor, lo material. A mis hermanos que vienen de Tomé, que la venida a este lugar no haya sido una equivocación diciendo: Señor, vine a perder el tiempo. Ellos han venido a ganar tiempo, Señor. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Llegarán con más fuerza, porque, Señor, manteniéndolo en tu palabra, Señor, harán una iglesia poderosa, Señor, en obras, en el poder del Espíritu Santo. Bendecimos a los hermanos de Coronel. Señor, dale fuerza para continuar adelante. Hay propósitos, Señor, y hay que cumplirlo en tu nombre. Bendecimos a los hermanos, Señor, en general. Todos nosotros necesitamos la fuerza. Mi pastor Reinaldo necesita la fuerza. Mi hermano Gustavo y su familia necesitan la fuerza tuya. Y en este día, Señor, tú renuevas la fuerza de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.